Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta jornada de sesiones que organizamos conjuntamente entre Santillana y la Universidad Internacional de La Rioja. Me presento, soy Álvaro Barreras y soy el director académico del Máster en Didáctica de las Matemáticas que tiene la UNIR. En esta sesión me gustaría, además de daros la bienvenida a una sesión de trabajo, a un entorno en el que podemos comunicarnos y trabajar de forma conjunta, me gustaría hablar sobre las herramientas digitales en la enseñanza de las matemáticas. En concreto, le hemos puesto el título de Tic Tac Mates. Para los que ya sepan algo sobre la terminología más habitual en el ámbito didáctico, conocerán las siglas de las TIC, las siglas de las TAC, pero para aquellos que todavía no las conozcan, vamos a empezar desde cero. Esta sesión será autocontenida, de manera que a la hora de diseñar la sesión hemos pensado en dos cuestiones. Primero, empezar desde lo más general hasta lo más concreto. Pretendemos dar unas pinceladas de la teoría necesaria, de los conceptos que están detrás del uso de las TIC, una pequeña introducción, y después ir focalizando la atención en ejemplos concretos. En segundo lugar, me gustaría que la sesión sea de forma práctica. Yo voy a ir explicando algunos ejemplos que hemos preparado, pero a través del chat ya os estoy viendo. Saludo a todos vosotros, muy buenos días. Me gustaría que fuese interactivo en la medida de lo posible, que vayáis planteando las dudas que vayáis teniendo y yo las iré respondiendo al momento. En segundo lugar, de las apreciaciones que me gustaría hacer es que hemos buscado ese enfoque práctico y dentro de ese enfoque práctico no se trata de dar un listado de distintas aplicaciones, que también lo daremos, veremos distintas aplicaciones, herramientas TIC con las que trabajar las matemáticas, sobre todo en la etapa de primaria, pero también extensible a la etapa de secundaria. No se trata, como decía, de dar ese listado, sino de dar las ventajas, las inconvenientes, de analizar el uso de las TIC en el aula. Como iremos viendo, la clave no está en los recursos que uno tiene, sino en el potencial que es capaz de desarrollar con los recursos que tenemos. Entonces se ha buscado herramientas gratuitas y que estén al acceso de todos vosotros como docentes, o que con muy poco esfuerzo se puedan implementar. Es cierto que siempre hay otras herramientas con un coste económico mayor, pero vamos a conseguir los mismos resultados utilizando siempre pues, este tipo de herramientas más accesibles, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, la presentación está estructurada en tres partes. Primero, ¿qué son las TIC y las TAC? A modo de introducción, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con las TIC y las TAC. Vamos a ver que no son la panacea en educación, como todos ustedes sabrán si tienen algo de experiencia. Y después, en tercer lugar, cómo utilizarlas. Un par de ejemplos sobre cómo llevar al aula estas nuevas tecnologías, estas herramientas, y cómo poder obtener un proceso de enseñanza-aprendizaje más satisfactorio tanto para estudiantes como para los docentes, que son todos ustedes. ¿De acuerdo? Algunos de los ejemplos que vamos a trabajar se ven en el máster que dirijo y en el que imparto clase, y otros los hemos querido hacer con un enfoque más global. Bueno, en primer lugar, las TIC son las siglas por las que todo el mundo conoce a las tecnologías de la información y la comunicación. Estoy seguro de que todos ustedes las conocen, incluso me podrían poner ejemplos de TICs que utilicen en su día a día, desde un ordenador o un ordenador portátil de sobremesa, un teléfono móvil, una tablet. Las redes sociales son software que al final son tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, todos nosotros conocemos ejemplos de TIC y además las utilizamos en nuestro día a día, fuera del ámbito docente, fuera del aula. Nuestra vida diaria como ciudadanos del siglo XXI es inherente al uso de la tecnología en nuestro día a día. Y sobra decir que si para nosotros como docentes las TIC están presentes en nuestro entorno diario, para nuestros estudiantes que son nativos digitales, muchísimo más. Vamos a ver de los beneficios y los peligros que ello conlleva. Y por otro lado, ¿qué son las TAC? Podrían preguntarse, con ese juego de palabras de tic-tac, pues las TAC son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento.
¿las TIC y las TAC son compartimentos estancos? ¿Son cosas diferentes? ¿Son lo mismo? Pues ni una cosa ni la otra. Cuando aplicamos las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, dentro de un aula docente, con fines didácticos, con fines educativos, entonces es cuando hablamos de tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Por lo tanto, no todas las TIC son TAC, pero sí que las TAC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, beben de esas tecnologías de la información y la comunicación. Probablemente muchos de ustedes ya utilicen redes sociales, teléfonos móviles, incluso tablets en su día a día. Podemos ahí diferenciar entre tecnologías hardware y tecnologías software. Nosotros hoy nos vamos a centrar en esos software que podemos utilizar en clase, porque el coste económico es mucho menor y el impacto que podemos alcanzar es mayor, como veremos. ¿De acuerdo? Una vez presentadas qué son las tecnologías, una vez presentadas las herramientas que cuentan, sí que me gustaría hacer una reflexión, y es que ustedes pueden ofrecer a sus estudiantes algo que no se ha visto antes, algo que ni Einstein ni Newton tuvieron en su educación. Así que imagínense si son capaces de ofrecer esa posibilidad a sus estudiantes, imaginen el potencial que pueden llegar a desarrollar sus estudiantes, que a día de hoy están viendo cosas en el aula que antes no se podían ver, eran de difícil acceso o incluso inaccesibles en el entorno de las matemáticas. Vamos a ver un ejemplo en el que podemos trabajar un concepto y desarrollar un ejemplo en clase que no se podía desarrollar años antes. Por lo tanto, creo que es una reflexión a tener en cuenta y que implica una responsabilidad por parte de los docentes, el poder ofrecer algo que nunca antes se había ofrecido en un aula y ni se había trabajado. Muy bien, esto es algo positivo, pero por otro lado, una clase, he puesto ahí, no es mejor solo porque haya TIC, es decir, las TIC o las TAC no son la panacea universal, solo por introducir tecnología en mi clase no estoy mejorando la clase, incluso podría llegar a empeorarla si lo introduzco, si utilizo las TIC de manera irresponsable. Por lo tanto, hay que ver a estas tecnologías como una herramienta para buscar nuestro objetivo. Los dos ejemplos que vamos a ver después, al final de la sesión, se basan en esta idea. Las herramientas son muy simples, he buscado herramientas que todos ustedes tengan o puedan disponer de ellas de forma gratuita o de forma muy sencilla, pero la idea que hay detrás es la que aporta el valor añadido, y precisamente la segunda idea que quiero destacar ahí, con el límite es su imaginación, es eso. Muy bien, me gustaría introducir las TIC, pero no tengo recursos económicos o no tengo recursos materiales para poder desarrollarlas. Todas estas vicisitudes con las que tenemos que lidiar todos los docentes en el aula no hay que verlos como problemas, sino oportunidades para desarrollar nuestro potencial creativo, nuestra imaginación como docentes. Al final, nuestra labor como docentes es casi como un artesano. Tenemos que tener habilidades no solo en cuanto a conocimiento teórico, sino también a la implementación práctica, la relación interpersonal, etc. Entonces, me gustaría que si sacasen una conclusión de hoy, es que el potencial que ustedes tienen como personas, como docentes, debe ser aumentado con el uso de las herramientas, pero nunca limitado, que nunca limitemos o restringamos nuestras posibilidades docentes a lo que las herramientas nos ofrezcan. Al contrario, las herramientas van a mejorar esa experiencia tanto para los estudiantes como para nosotros como docentes. Vamos a hablar desde el punto de vista teórico, desde las metodologías que hay detrás de las herramientas, de las ventajas y de los inconvenientes, aunque hemos presentado algunas de ellas. En cuanto a las ventajas, es algo más evidente o que puede llamar más a la atención. Nos vamos a centrar en las ventajas dentro de las matemáticas. Las TIC se utilizan para cualquier ámbito de la docencia, pero estamos hablando dentro del ámbito de las competencias matemáticas. Por un lado, nos estamos acercando a la realidad de los docentes. Como hemos dicho, nuestros estudiantes son nativos digitales, por lo tanto, tienen amplio conocimiento sobre las herramientas y están en su día a día. Salen de clase y lo están utilizando, esas herramientas, esas tecnologías, cuando están divirtiéndose también las utilizan, de manera
que si asociamos una de esas herramientas a una actividad en el aula o trabajamos dentro del aula esas herramientas, estamos consiguiendo algo que es muy importante, y es sacar las matemáticas fuera del aula. En el momento que conseguimos sacar las matemáticas fuera del aula y que los estudiantes se acuerden y trabajen las matemáticas desde su casa con las herramientas que les son conocidas, estamos superando una fase de prejuicios hacia las matemáticas importantísima. Después, como ventaja, estamos eliminando acciones mecánicas innecesarias. Hay acciones repetitivas que son necesarias o tienen beneficios dentro de un aula de matemáticas, pero otras muchas no tienen sentido, ¿no? Quizás no tiene sentido, estoy pensando en un ejemplo de estadística, el sumar 20, 30 números a mano cuando lo puede hacer un ordenador. Entonces eliminamos esas acciones manuales o agilizamos la clase para poder centrarnos en problemas más concretos y más que ofrecen más bloqueos a nuestros estudiantes. En tercer lugar, estamos consiguiendo visualizar, manipular y observar realidades antes inalcanzables. Hoy vamos a ver un ejemplo de ello, sobre todo a la hora de manejar grandes cantidades de datos, o a la hora de hacer interactivos los ejercicios, de manera que los estudiantes pueden autocorregirse, implementar el error como algo natural y no tenerle ese miedo, ese rechazo que puede causar el error en las matemáticas. Por lo tanto, podemos conseguir, lo que decía antes, cosas que hace unos años eran impensables. Y por último, trabajar con estudiantes diversos, trabajar con la diversidad, trabajar con distintas necesidades educativas de nuestros estudiantes. Esto nos van a permitir las tecnologías. Vamos a poder realizar adaptaciones curriculares a según qué perfil de estudiantes. Vamos incluso a poder, como decía antes, sacar las matemáticas, sacar esa motivación fuera del aula, etcétera. Por el otro lado tenemos algunos inconvenientes, que más que inconvenientes, como decía antes, yo lo vería como unas líneas de mejora, como unas oportunidades para mejorar nuestras capacidades como docentes. Una es la necesidad de formación específica, y esta es la que más llama la atención. Una vez que necesito utilizar nuevas herramientas o incorporar herramientas nuevas a mi forma de trabajar, pues necesitaré utilizar esas herramientas, ¿no? Necesitaré tener conocimientos técnicos y conocimientos teóricos sobre esas herramientas. Vamos a ver que la curva de aprendizaje puede ser relativamente sencilla, con pocos conocimientos, haciendo uso de nuestra imaginación y de nuestro potencial creativo, que seguro que todos ustedes tienen, podemos desarrollar grandes ejemplos. En segundo lugar, estudiantes nativos digitales. Como decía, cabe el riesgo de que los estudiantes con los que implementamos una acción docente tengan más conocimientos que nosotros mismos sobre esa herramienta. Para solucionar eso nos vamos al primer punto, formación previa. Es importantísimo esa formación continua por parte del profesorado y ese interés personal en superarse cada día y en adquirir nuevos conocimientos. A eso es una de las cosas en las que nos dedicamos en el máster de didáctica de las matemáticas que tengo el gusto de dirigir. En tercer lugar, la pérdida de materiales manipulativos. En las etapas de infantil y primaria, en estudiantes de hasta 12 años, creo que es muy importante el trabajar de forma manipulativa, y las herramientas TIC no deben sustituir nunca a esa forma de materiales manipulativos, que pueden ser materiales reciclados, construidos en el aula, materiales específicos que existen, etcétera. De manera que debemos saber integrar ambos mundos, las tecnologías de la información y la comunicación y los materiales manipulativos, que históricamente sí que se trabajan en estas etapas y creo que ofrecen muchas ventajas. Y por último, los recursos económicos o difíciles de conseguir. Hay herramientas que son muy caras, o incluso, aunque no sean muy caras, tienen un coste económico o una licencia a la que no podemos acceder desde nuestros centros de docentes. Pues he tratado de que todos los ejemplos que he traído hoy aquí son libres, de acceso libre y gratuitos, para que vean que todos podemos trabajar con las herramientas de la tecnología. Estoy seguro que algunos de ustedes ya lo hacen. Bueno, algunos ejemplos concretos de cosas que se pueden hacer con la tecnología. Bueno, pues por mencionar las herramientas más extendidas o que más posibilidades ofrecen, porque tienen un amplio rango de aplicación, tendríamos a GeoGebra, que es un entorno gráfico combina la geometría y el álgebra, para trabajar de forma algebraica y de forma geométrica las representaciones de las curvas. Se pueden implementar distintas aplicaciones prácticas, etcétera. Entonces, es un entorno interactivo en el que los estudiantes pueden trabajar en directo con esa aplicación. Es una calculadora gráfica que sirve para visualizar gráficas. Se puede utilizar en distintos puntos del currículo educativo.
Después, esta quizás sea menos conocida, pero es extremadamente interesante, de Illuminations, de la NCTM, el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos. Tiene esta página web de Illuminations, es un repositorio con muchísimos documentación sobre actividades prácticas, recursos virtuales, unidades didácticas para poner en práctica. Entonces es un repositorio online de herramientas para el aula de matemáticas muy interesante. Además dispone de filtros para filtrar por contenidos matemáticos, por edad de los estudiantes. Es algo que recomiendo encarecidamente visitar. Después está el entorno de Scratch, que quizás lo conozcan, es un entorno de programación por bloques, de manera que los estudiantes cada vez están aprendiendo a programar antes. Hemos visto ejemplos de estudiantes que incluso en primaria ya están programando sus primeros algoritmos. Pues Scratch introduce la posibilidad de programar con niños de hasta menos de 12 años, de manera visual, con bloques visuales, y dentro de la programación la componente matemática es innegable. Entonces es algo que de nuevo ofrece posibilidades. Incluso hay competiciones a nivel internacional en las que los colegios se pueden apuntar en torno a Scratch. Después, Pixton, quizás no lo conozcan, es algo menos conocido, pero es un recurso muy interesante. He traído Pixton como muestra. Es una herramienta gratuita que permite realizar cómics, viñetas, para llevar al aula. Existen ejemplos documentados de los beneficios que aportan el uso de cómics en el aula de matemáticas. Yo he trabajado con estudiantes en el aula y la predisposición por parte de los estudiantes es muy grande a la hora de trabajar con cómics. Los docentes también lo ven como algo positivo, pero quizás no tengamos esa confianza o esas competencias artísticas como para poder desarrollar un cómic. Bien, pues esta herramienta, Pixton, es una muestra de herramienta que nos permite realizar cómics sin necesidad de saber dibujar, de manera que haciendo clic y arrastrando podemos configurar viñetas con personajes, bocadillos, etcétera. Esta herramienta es gratuita, existen otras muchas que serían su análogo en herramientas de pago o incluso otras gratuitas. Después, YouTube, como plataforma de vídeos educativos en concreto y de vídeos en general, pero existen otras plataformas de vídeos. Quería evidenciar el uso del vídeo dentro de la clase de matemáticas, o bien para motivar y para introducir un problema que después resolveremos, o bien para explicar algunas nociones de carácter teórico que puedan ser vistas en casa, fuera del aula, o incluso a modo de divulgación. Existen canales de divulgación de las matemáticas extraordinarios en los que podemos enganchar de alguna forma, aumentar el interés de los estudiantes por los distintos aspectos de las matemáticas. Incluso me gustaría señalar que nosotros mismos disponemos de herramientas como docentes para grabarnos en vídeo y para elaborar nuestros propios vídeos. Por otro lado, Kahoot, probablemente lo conozcan. Es una página web, una herramienta que me permite llevar al aula concursos, encuestas, concursos entre distintos grupos, de forma individual, de manera que a través de un ordenador que utiliza el profesor y distintos dispositivos que pueden ser teléfonos móviles, tablets, PDIs, distintos dispositivos individuales, el profesor pone la pregunta inicial en la pantalla y los estudiantes en cada dispositivo eligen uno de los 4 colores que representan las 4 posibles respuestas. Combina ese aspecto TIC con la gamificación, con el entorno lúdico, y también existe mucha documentación de autores que lo han utilizado y que funciona muy bien en el aula por ese extra de motivación. Además, Kahoot nos permite obtener retroalimentación, de manera que podemos ver las respuestas de nuestros estudiantes, y ya hay docentes que lo utilizan como parte de la evaluación de sus propios estudiantes. De nuevo, Kahoot es la estructura, nos permite organizar ese concurso en el aula. Nosotros nutrimos de contenidos a ese concurso, de imágenes, de preguntas, de dinámicas de juego, ¿de acuerdo? Por lo tanto, seguimos en la idea de que todo esto son herramientas, pero que no solucionan la clase como tal, sino que nosotros utilizamos esas herramientas, como el herrero que utiliza un martillo para su trabajo, nosotros las utilizamos para conseguir una mejor experiencia de nuestros estudiantes y una mejor experiencia de nosotros como docentes. Por supuesto, Khan Academy es un entorno virtual muy conocido, con muchísimos recursos online que nos permiten de nuevo
sacar del aula esa parte mecánica y repetitiva en muchas ocasiones para que los estudiantes la puedan trabajar a su propio ritmo y de forma autónoma. Nosotros tendremos que supervisar ese trabajo, por supuesto, y en clase nos podremos centrar en aquellas competencias o contenidos que quizás nos ofrezcan algo más de dificultad, sobre todo a nuestros estudiantes. Algo similar ocurre con Teaching, una plataforma también educativa centrada. Podemos de nuevo filtrar para encontrar distintos recursos matemáticos, distintas etapas educativas a las que dirigir nuestros recursos, y por tanto podemos utilizarlas fuera del aula. En este contexto no puedo omitir hablar del Flipped Classroom o del aula invertida. He visto que algunas de las preguntas que ustedes han hecho antes de venir a esta sesión iban en esa línea. Pues bien, la metodología que está detrás de estas herramientas en gran parte es Flipped Classroom, o como decía, aula invertida. ¿En qué consiste este método? Consiste, existe la creencia extendida de que consiste en elaborar vídeos y que los estudiantes vean el vídeo fuera del aula y ya está. No, no se queda ahí. Consiste en liberar espacio del tiempo de aula para que los estudiantes, aquellas nociones más repetitivas o más sencillas que puedan adquirir de forma autónoma, las puedan trabajar fuera del aula, o incluso aquellos estudiantes que necesiten apoyo o cierto refuerzo lo puedan seguir trabajando fuera del aula. Es decir, es un complemento para que los estudiantes utilicen fuera del aula y llevar al aula dudas concretas, ejemplos prácticos, refuerzo de ideas y contenidos más complejos, de manera que podamos centrarnos y profundizar mucho más en los contenidos a trabajar. Todo el docente que ha dado clase alguna vez se ha tenido que pelear con el calendario, con la programación didáctica que tienen que seguir. Entonces, el Flipped Classroom es una buena metodología en este sentido. Comenta Claudia que Khan Academy tiene demasiados algoritmos y poca comprensión, aunque sí que es diferenciada la herramienta. Precisamente, Claudia, a eso me refiero. Estas herramientas de forma individual ofrecen soluciones parciales que son muy interesantes, pero no son una panacea, no van a resolver, no solo por coger una herramienta de estas voy a tener arreglada o solucionada la clase. No, tendré que utilizar distintas herramientas y además organizar una programación, una intervención didáctica en la que estas herramientas son eso, son herramientas, no son el foco de atención. Voy a poner un ejemplo. Tengo estudiantes que realizan el trabajo final de máster y utilizan GeoGebra, por ejemplo, para trabajar con las curvas. Pues mi intervención, mi idea no puede girar en torno a GeoGebra, y utilizar GeoGebra va a hacer que los estudiantes comprendan. No. Yo como docente debo diseñar una intervención completa con su planificación, con sus actividades, su evaluación, con sus complementos, etcétera, de manera que GeoGebra aparece como uno de los actores involucrados en esa unidad, pero no es el único componente, sino que es un engranaje, como ustedes saben, necesario para conseguir mi propósito, que al final es un objetivo didáctico o docente. Bueno, vistas estas herramientas, sí que me gustaría ahora ver dos ejemplos. He querido profundizar un poco de manera que podamos ver dos ejemplos de manera completa. Y son dos ejemplos que a algunos de ustedes quizás les pueda parecer un poco extraño o sorprendente, pero es que me he puesto dos objetivos. Primero, utilizar herramientas gratuitas que todos ustedes puedan conseguir. Bueno, si no son una de ellas es PowerPoint, asumo que aunque no sea gratuita hay alternativas gratuitas que ofrecen la misma posibilidad. Y segundo, que no necesite de conocimientos técnicos muy complejos, de un aprendizaje muy prolongado. Cualquiera de ustedes podría utilizar estas herramientas o podría desarrollar estas herramientas en menos de una semana, incluso perfeccionarlas sin más preocupación. Sí que es necesaria una formación previa o un interés, más bien dicho, pero se pueden conseguir. Entonces, la primera actividad que les propongo es un juego. Vamos a apostar, si les parece bien, y vamos a establecer dos reglas. Primero, ustedes van a lanzar un dado hipotético con 6 caras con los números del 1 al 6, ¿de acuerdo? Yo, por otro lado, lanzaré 2 dados con los números del 1 al 3, cada uno de ellos, de manera que los dos podemos sacar ese rango de hasta el resultado 6.
Y vamos a apostar, por ejemplo, al número 4. Cada vez que salga un número 4, ustedes recibirán un premio. Cada vez que salga un número 4 en mis lanzamientos, yo recibiré un premio. ¿Ustedes creen que tenemos las mismas posibilidades de ganar? ¿Apostarían a ello? Vamos a ver esa posibilidad, ¿vale? Aquí vamos a ir lanzando el dado. Vamos a simular que ustedes tienen un dado virtual. Vamos a ir lanzándolo para obtener distintos resultados, ¿vale? El 5, el 4, a ver, un segundo, vale. Suponemos que vamos lanzando el dado en distintas ocasiones, ahora sí, de forma aleatoria. Irían obteniendo distintos resultados que irían anotando en una hoja, ¿de acuerdo? Ahora volveríamos, yo lanzaría los dados de manera que yo voy a sumar el resultado de los dos dados. Si tengo un 1 y un 2, el resultado sería un 3. Si lanzo de nuevo un 2, un 3, el resultado sería un 5, de nuevo un 3, de nuevo ahora esta vez un 4, de manera que iríamos repitiendo el ejercicio. He puesto aquí, ustedes conocerán el plano de cómo construir los dados. Pues bueno, en el caso de la izquierda he puesto los números del 1 al 6, de manera que están distribuidos igual que en un dado. En el caso de la derecha, los dos dados tienen los números del 1 al 3, ¿de acuerdo? Están repetidos cada uno de los dígitos. De manera que, como digo, iríamos jugando, iríamos experimentando con esta, desde PowerPoint he hecho unos pocos lanzamientos, pero vamos, es un generador aleatorio que se puede construir para obtener distintos resultados, y iríamos jugando un rato y ustedes mismos me podrían decir pues si estamos en igualdad de condiciones o no. No sé qué opinan ustedes, si se apostarían a esto o no. Vale. Vale, pues voy leyendo sus respuestas. Para ver la experiencia de los estudiantes en el aula, les dejaríamos experimentar un momento con estas herramientas virtuales, pero para poder sacar conclusiones necesitaríamos repetir el experimento muchísimas veces, a lo mejor 20, 50, 100 veces. Es algo que en clase no podríamos dedicarle tanto tiempo. ¿De acuerdo? Entonces me voy aquí a la pestaña de análisis y con un solo clic podemos simular el lanzamiento de 100 tiradas de dados, tanto de ustedes que tienen un dado como en mi caso que hay dos dados. Insisto, con un clic en un segundo hemos generado 100 lanzamientos de dado, que los pueden ver ahí. Sus lanzamientos son esos, mis lanzamientos son esos de ahí. Cada vez que ustedes tienen un 4 ganan, cada vez que yo tengo un 4 gano. Estamos en igualdad de condiciones. Vamos a hacer un análisis desde un punto de vista un poquito más formal, ¿no? Vamos a pasar estos datos a una hoja Excel, por ejemplo, o los vamos a construir una tabla y vamos a anotar una tabla de frecuencias. Vamos a ver desde los números del 1 al 6 qué número de veces han salido en cada caso. En la primera columna vemos los resultados con un dado. Vemos que han sacado 16 veces un 1, 18 veces un 2, así sucesivamente. El 4 lo han sacado 19 veces, 19 monedas tendrían. En cambio, en la columna de dos dados, que sería mi columna, no he sacado ninguna vez 1, fíjense que es imposible, porque el mínimo resultado era un 2, es algo que ya evidenciamos, que quizás antes se nos podía haber escapado, pero ahora lo evidenciamos, que yo he sacado 36 veces el resultado 4, casi el doble de veces que ustedes. ¿Será casualidad? Podríamos repetir este experimento con otros 100 lanzamientos, etcétera, e ir viendo esa opción. Esto antes no se podía realizar en clase, no podríamos perder el tiempo suficiente como para repetir el experimento tantísimas veces. Una de las ventajas que nos ofrecen las TAC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, en el aula de matemáticas es en la estadística, en la gran cantidad de datos que podemos manejar. Vamos a transformar estos datos, vamos a obtener, de estos datos vamos a buscar información, que es lo que nos interesa. Al fin y al cabo la estadística nos ayuda a comprender el entorno que nos rodea. Estamos bombardeados por datos, vamos a transformar esos datos en información que a mí me sirva. Yo todavía no sé si me han intentado engañar en este juego o no. Voy a hacer una gráfica de barras con estos números. En los resultados de un dado voy a dibujar una barra para cada uno de los resultados, un 1, un 2, un 3, un 4, están todas las barras más o menos equilibradas. Eso es natural, porque si yo lanzo un dado tengo las mismas posibilidades de sacar un 4 que de sacar un 2 o un 6. Entonces parece algo entendible. Sin embargo, si lanzo dos dados de 3 caras, veo que las barras se distribuyen de forma muy desigual. El 4 es mucho mayor que el 1, por ejemplo. ¿Qué está pasando aquí? Pues vamos a seguir analizando. A lo mejor el juego que me habían propuesto antes tenía algo oculto. Vamos a analizarlo con un diagrama de árbol, que es algo muy utilizado.
¿vale? Para analizar únicamente el resultado de los dos dados. En el primer dado yo puedo obtener tres posibles opciones, o un 1, o un 2, o un 3, es los números que están más a la izquierda, ¿vale? Si en el primer dado he sacado un 1, el segundo dado puedo obtener de nuevo o un 1, o un 2, o un 3, estoy construyendo las ramas del árbol, ¿de acuerdo? Lo mismo, si en el primer dado he sacado un 2, después podré sacar un 1, un 2 o un 3, y lo mismo con el 3. Vamos a obtener a los posibles resultados. Yo puedo obtener estos números. Si he sacado un 1 y un 1, el resultado es un 2. Si he sacado un 1 y un 2, el resultado es un 3, lo pongo en esta columna en verde. Si he sacado un 1 y un 3, el resultado es un 4, y así sucesivamente. De manera que yo veo que tengo 9 posibles resultados. ¿Esos 9 posibles resultados son equitativos? Es decir, ¿tienen la misma probabilidad de suceder? Pues vamos a ver. ¿Cuáles son los posibles resultados que yo puedo tener? Un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. ¿Vale? Vamos a ir identificando los casos y vamos a ir contando cuántas veces aparece. El 2 aparece aquí. Después tengo un 3, un 4. Voy marcando un tic, ¿vale? Cada vez que aparece. De nuevo, tengo un 3. Tengo el segundo tic. Después un 4, un 5. ¿Ven cómo vamos aumentando las posibilidades? Otro 4, otro 5 y otro 6. De manera que de las 6 posibles opciones que tengo, 3 de ellas van a ser 4s. Una de ellas va a ser un 2 o un 6 y otras 2, un 3 o un 5. De manera que el 4 tiene muchas más posibilidades de ocurrencia que el resto. Y así hasta un 30%. Y así lo vemos reflejado aquí. De las 100 veces, un 36% de las veces en la tabla eran 4s. Es decir, cuando yo he apostado al 4 y les he hecho a ustedes apostar al 4, estaba siendo un poco malintencionado porque yo sabía las probabilidades que había detrás. Esto mismo, que es un juego que lo podríamos llevar a cabo con nuestros estudiantes y que quizás a la lógica le juegue una mala pasada, se puede aplicar en otras áreas, se puede utilizar por ejemplo con ruletas, con otros elementos generadores de azar y ver, estipular si esos elementos están trucados o no trucados. ¿De acuerdo? Claudia propone, se puede usar para utilizar mapas reales, por ejemplo, con medidas a escala, por supuesto, son herramientas que nos pueden facilitar el tema de las medidas o de los mapas en dimensiones. María de los Ángeles habla que GeoGebra es útil no solamente para figuras geométricas, sino para resolución de sistemas de ecuaciones, demostración, efectivamente. De hecho, el segundo ejemplo que les quiero mencionar para ir terminando está programado en GeoGebra, y no trabaja ni figuras geométricas ni resolución de sistemas lineales, para que vean que muchas veces no nos tenemos que ceñir, parece que GeoGebra está pensado para geometría y álgebra, podemos trabajar otras cosas, podemos trabajar incluso aritmética en las primeras etapas, podemos trabajar programación, como vamos a ver, podemos trabajar muchísimas cosas. Edson pregunta algo muy interesante, ¿qué cantidad de estudiantes recomienda para trabajar en el aula? En estos casos vamos a tener, la pregunta es inversa, porque nosotros no podemos elegir el número de estudiantes que tenemos en el aula normalmente, ¿no? Entonces, si tenemos un número reducido de estudiantes, vamos a poder trabajar de forma más individualizada, vamos a poder dar más peso a las herramientas dentro del aula, y si tenemos un número de estudiantes más amplio, tendremos que utilizar herramientas sencillas que los estudiantes puedan trabajar por su cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, tenemos que siempre pensar en, tenemos un problema en el aula y tenemos que resolverlo. No tengo una solución y a ver cómo aplico el problema. Entonces, dependiendo del número de estudiantes, vamos a diseñar la respuesta. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el ejemplo que digo de GeoGebra, es un ejemplo muy sencillito, se puede programar en una sola mañana y es muy escalable. Esto quiere decir que con poco trabajo se puede ampliar mucho la zona de trabajo, se puede trabajar con estudiantes de otros cursos, con los mismos estudiantes con una actividad totalmente distinta, simplemente cambiando dos cosas. Aquí tenemos GeoGebra en el que en la vista gráfica hemos introducido una imagen, es una imagen de una isla rodeada de mar y un camino que nos lleva hasta la isla. Entonces les vamos a pedir a los estudiantes dos cosas. Primero, viendo el mapa, bueno, hay un punto azul que se ve aquí que somos nosotros, viendo el mapa que sean capaces de escribir en un papel o de establecer las instrucciones necesarias, tenemos 4 flechas, arriba, abajo, izquierda, derecha, las instrucciones necesarias para llegar a la isla antes de tocar la aplicación. Entonces, de manera que ellos tienen que prever esas acciones que quieren implementar y después ir a la aplicación y utilizarlas. ¿Con esto qué vamos a trabajar? Pues podemos trabajar, como decía,
el conteo. Los estudiantes van a tener que contar cuántos pasos tienen que dar en una dirección y en otra. Suma y resta de números naturales, incluso números enteros si quisiésemos, para establecer, porque podríamos, al fin y al cabo aquí tenemos un sistema de coordenadas, podríamos establecer la posición con un sistema numérico. Yo lo he simplificado para poder trabajarlo con estudiantes desde primaria, pero podríamos complicarlo. Estamos trabajando la programación. Pedirle a un estudiante que diseñe y anote el camino a seguir no es otra cosa que un algoritmo de programación. El estudiante está, sin saberlo, escribiendo su primer programa informático, de forma muy sencilla, sin necesidad de escribir código, pero lo está aprendiendo a programar. La robótica es otra de las herramientas que se pueden trabajar y estamos haciendo una introducción a la robótica. Etcétera. Como digo, el límite siempre es su imaginación. Con este mismo ejemplo tan sencillo, que apenas tiene una línea de código, no tiene más por cada uno de los botones, se pueden trabajar muchísimas cosas en primaria. ¿Se puede trabajar en secundaria? Por supuesto. Podemos trabajar el plano cartesiano, como digo, al final estamos trabajando sistemas de coordenadas, podemos trabajar vectores, suma, resta de vectores, con una pequeña modificación incluso producto y división de vectores, cosas de nivel mucho más elevado, con una herramienta, insisto, que es muy sencilla. GeoGebra es gratuita y además ofrece dos posibilidades, que es algo de lo que no hemos hablado, pero que es muy interesante. Ofrece la posibilidad de instalarlo en un ordenador propio, por lo tanto no necesitamos internet para trabajar en el aula, o bien de utilizarlo online con conexión a internet desde la página web. Por lo tanto, podemos compartirlo en distintos ordenadores al mismo tiempo de una forma muy cómoda. Tenemos ventajas en los dos ámbitos. Si les parece, vamos a ver esta herramienta en acción. Voy a compartir mi pantalla y vamos a ir a la página de GeoGebra para que puedan ver cómo funciona, ¿de acuerdo? GeoGebra tiene un repositorio muy grande de herramientas ya realizadas, incluso de pequeños juegos como este de aquí, que ya están hechos por otros docentes y que nosotros podíamos utilizar. Yo siempre les aconsejo, en la medida de lo posible, que desarrollen sus propias herramientas o que modifiquen, adapten las que encuentren a sus propias necesidades, porque de igual manera que no hay dos grupos de estudiantes con las mismas necesidades, pues una herramienta no puede ser utilizada indistintamente, tendremos que adaptarla, ¿de acuerdo? Como decía, por aquí tenemos el mapa con el punto azul, el que nos representa a nosotros, y el estudiante, imagínense que han dicho, tengo que subir 2 veces hacia arriba, 4 veces hacia la derecha y una hacia arriba. Pues una vez que vengo aquí, tienen que seguir las instrucciones que han llevado aquí y darían un salto hacia arriba, otro salto hacia arriba, la herramienta al hacer clic mueve el punto de forma automática, ¿vale? 4 veces a la derecha, pues una vez hacia la derecha, 2 veces, 3 veces, y al darle la cuarta me caigo al agua. Pues me he equivocado, tendría que volver al principio, volveríamos al banco de trabajo, por así decirlo, y tendríamos que anotarlo, ¿vale? De manera que si digo 2 arriba, 3 a la derecha, 1 arriba y ya 1 a la derecha de nuevo, estamos llegando a la isla que queríamos hacer. También puedo introducir y hablar solo de vertical y horizontal, de manera que digo más 2 en vertical, subo 2, más 3 en horizontal, y puedo hablar, cuando hable de negativo, menos 2 en horizontal, iríamos hacia la izquierda, cuando hable de positivo, a la derecha. Estamos hablando del sistema posicional de los números enteros, ¿de acuerdo? Vamos a volver a la presentación. Han visto ya el ejemplo de GeoGebra, que, como digo, es muy sencillo desde el punto de vista de la programación, y tiene mucho potencial con herramientas muy básicas. O sea que les animo a explorar ese potencial de creatividad que estoy seguro que todos ustedes tienen, y a experimentar las distintas herramientas que les he mencionado para encontrar soluciones a los problemas que cada uno de ustedes tengan, que serán distintos, ¿de acuerdo? Pero me gustaría cerrar haciendo un breve resumen de esto que hemos visto desde lo más general, desde el uso de las TIC, ventajas y beneficios, hacia lo más concreto, hacia el aula. Siempre es importante conocer las metodologías y la teoría que está funcionando a nivel internacional y ser capaces, en segunda instancia, de llevarlo a lo práctico, de mejorar mi clase, mejorar mi día a día,
utilizando la vanguardia, los métodos más punteros en ese sentido. A eso es a lo que nos dedicamos en el máster de didáctica de las matemáticas, de unir, y eso es lo que hemos tratado de extrapolar, de traer aquí a esta sesión conjunta con Santillana en este ciclo de conferencias. Si les parece bien, vamos a compartir una encuesta para que ustedes vayan respondiendo en apenas un minuto. Es muy rápida de responder, pueden ir eligiendo la opción que mejor les convenga, y mientras tanto voy respondiendo algunas de las dudas que tengo por aquí anotadas, ¿de acuerdo? O las que ustedes me vayan haciendo en directo. Les animo a comentar cualquier duda o cualquier cuestión que quieran mencionar. Una de las preguntas, Agustín de Jesús comentaba antes de la sesión qué herramientas digitales se pueden desarrollar para trabajar el álgebra y las aplicaciones al entorno. Precisamente hemos visto el ejemplo de GeoGebra, que se puede utilizar para trabajar el álgebra, la aritmética, como hemos visto, y darle un contexto del entorno. He puesto una imagen de una isla, que tenemos que llegar a esa isla, podríamos poner el mapa del colegio y encontrar el camino que necesitamos seguir para llegar a nuestro aula, y es algo del entorno de los estudiantes, y podríamos diseñar laberintos. Al fin y al cabo es una imagen que yo puedo dibujar e insertar en GeoGebra de forma muy sencilla, ¿de acuerdo? Elio pregunta, ¿qué herramientas tiene GeoGebra de física? Perdón, Franklin. En cuanto a física, en GeoGebra, como he dicho, podemos trabajar las curvas, y dentro de las curvas podemos trabajar las distintas curvas con aplicaciones físicas, como la catenaria, que tiene muchas aplicaciones, las parábolas, que al fin y al cabo un proyectil sigue un movimiento parabólico. Incluso en otras ocasiones he desarrollado algún pequeño minijuego como el que hemos traído, con lanzamiento de arcos, porque al fin y al cabo es una parábola en la que modificamos parámetros. Entonces, las herramientas que hemos visto nos permiten no solo trabajar matemáticas, sino otras áreas del conocimiento. ¿Vale? ¿Quién avala esta maestría en Guatemala? Dice Miguel. Cualquier duda de aspecto del título de UNIR que he mencionado, pueden ponerse en contacto con los asesores y le responden, ¿de acuerdo? El máster del que hablo es un máster oficial, reconocible en todos los países. ¿En Excel se podían trabajar estos problemas matemáticos, Dani? Por supuesto. De hecho, el primer ejemplo que he puesto, bueno, estos mismos no, pero se puede trabajar muchas cosas. El primer ejemplo que he puesto trabajaba Excel. He generado el lanzamiento de los 100 dados en Excel con una función muy sencilla, he construido la tabla de frecuencias, hemos construido el gráfico, incluso existen herramientas como un complemento que se llama Easy Analyze para Excel, que limpia un poco la interfaz, lo hace de forma más intuitiva, más amigable para los niños de menos de 12 años. Entonces se puede utilizar Excel en clase con total tranquilidad, vamos. Incluso se pueden desarrollar otras mecánicas, ¿de acuerdo? En el caso del programa de Vamos a la Playa, podría programarse, dice, si se utiliza con otras imágenes, como hemos dicho, efectivamente, con el contexto puede cambiar acorde a nuestros intereses, ¿de acuerdo? ¿Es recomendable utilizar TIC en preescolar?, dice Luisa Fernanda. Es una pregunta muy interesante y está conectado con lo que hemos dicho al principio. Sobre todo en las etapas muy primarias, en preescolar, en infantil, se pueden utilizar, pero en ningún momento deben sustituir a las herramientas manipulativas, ¿vale? ¿De acuerdo? De manera que podemos ilustrarlo, por ejemplo, para mostrar un cómic, para mostrar un vídeo, y después complementarlo con herramientas manipulativas como las que hemos visto, ¿de acuerdo? Mario comenta que hay una plataforma muy buena de EducaPlay, también formas interactivas. Efectivamente, igual que he mencionado Khan Academy, Teaching, está EducaPlay, Santillana también tiene recursos muy interesantes para trabajar dentro del aula. Como digo, no se trata de hacer un listado de herramientas que van apareciendo de forma casi mensual, sino de centrarnos en las competencias que nosotros podemos desarrollar con esas herramientas. ¿De acuerdo? Y con esta reflexión y con este mensaje en el que les traslado esa responsabilidad, pero también esa satisfacción de que podemos ofrecer la mejor educación hasta que se ha podido ofrecer hasta el momento, porque tenemos las herramientas que antes no se tenían, eso debería hacernos reflexionar en lo que nosotros necesitamos para poder implementar esas herramientas. Con esa reflexión me gustaría terminar, agradecer a todos ustedes la participación en esta sesión y emplazarles a próximas sesiones en estas jornadas en las que seguro que aprendemos y disfrutamos. Muy buenos días.